Ingeniería del ocultismo. Buenos días. Hoy domingo de Pascua, para los cristianos es la Pascua de la llamada Resurrección de Jesucristo. Dado que en la Enciclopedia Católica publicada en los Estados Unidos está escrito que en relación a todo este acontecimiento sobre el juicio, la condenación y crucifixión de Jesús por motivos de sedición, son y pueden ser objeto de análisis histórico, mientras que la resurrección es exclusivamente el objeto de la fe, he elegido leerles 6 relatos muy breves de la resurrección de Jesús, de la llamada resurrección, dejando luego a cada uno de vosotros las consideraciones oportunas. Así que, empecemos con Marcos. Según Marcos, estamos en el capítulo 16. Después del sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a embalsar a Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro tan pronto como salió el sol, mientras se decían unos a otros, ¿quién nos hará rodar la piedra de la entrada del sepulcro? Sin embargo, mirando hacia arriba, vieron que la piedra había sido removida, aunque era muy grande. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca y se asustaron, pero él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús el Nazareno que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Aquí está el lugar donde lo habían puesto. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Pero los que salían del sepulcro huyeron temblando y atónitos, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Pasemos ahora a la historia según Mateo. Estamos en el capítulo 28. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena vino con la otra María a visitar el sepulcro, y he aquí que había un gran terremoto, un ángel del Señor en efecto, descendió del cielo, se acercó, hizo rodar la piedra y se sentó sobre ella. Recuerden que ángel significa mensajero, su apariencia era como un relámpago y su ropa blanca como la nieve. Al verlo los guardias se espantaron y se volvieron como la muerte. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que buscan a Jesús crucificado, no está aquí, ha resucitado como dijo. Ahora miren el lugar donde yacía y ahora vayan, y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos y os precede a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo dijo. Salieron apuradamente del sepulcro, con temor y gran alegría, corrieron a decírselo a sus discípulos. Pasemos ahora a Lucas, estamos en el capítulo 24. El primer día después del sábado muy de mañana fueron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres, encontraron la piedra del sepulcro removida pero, cuando entraron no encontraron el cuerpo del Señor Jesús, aún estaban allí indecisas, cuando se les apareció 2 hombres con vestiduras resplandecientes, las mujeres asustadas quedaron con el rostro inclinado a tierra, pero les dijeron ¿por qué buscan el que vive entre los muertos? No está aquí, ha resucitado. Acordaos de cómo os habló, estando aún en Galilea,
diciendo que el Hijo del Hombre debe ser entregado a los pecadores, que sea crucificado, y que resucite otra vez al tercer día. Y se acordaron de sus palabras. Volviendo del sepulcro, contaron todo esto a los 11 y a todos los demás, eran María Magdalena, Juana y María de Santiago. También las otras mujeres que estaban juntas contaron a los apóstoles. Así que pasemos a Juan capítulo 20, el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy de mañana cuando aún estaba oscuro, y vio que quitaban la piedra del sepulcro, así que corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces Pedro y el otro discípulo se fueron hacia el sepulcro, ambos corrían juntos, pero el otro discípulo precedió a Pedro en la carrera y llegó primero al sepulcro. Él se inclinó y vio las vendas puestas extendidas, mas no entró. Llegó también Simón Pedro siguiéndolo y entró en el sepulcro, vio las vendas puestas extendidas y el sudario que estaba sobre la cabeza, no estaba junto con las vendas, sino aparte, con la esquina doblada. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. De hecho, todavía entendía la escritura de que iba a resucitar de entre los muertos. Por lo tanto, los discípulos regresaron a casa nuevamente, pero María se quedó llorando junto al sepulcro afuera. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados, dos mensajeros, uno a la cabecera y otro a los pies donde había sido puesto el cuerpo de Jesús, y le dijeron, mujer, ¿por qué estás llorando? Ella les respondió, se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo pusieron. Dicho esto, ella volteó y vio a Jesús parado allí, pero ella no sabía que era Jesús. Él le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el verdulero, respondió, Señor, si se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo, María. El que se apartó le dijo en hebreo rabino, que significa maestro. Jesús le dijo, no me detengas porque aún no he subido al Padre. Id más bien a mis hermanos y de ellos subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos, he visto al Señor, y lo que le había dicho. Prosigamos ahora con el llamado Evangelio de Pedro. Por lo tanto, Pedro, en la noche cuando el día del Señor comenzó a empezar, mientras los soldados vigilaban de dos en dos, un fuerte grito resonó en el cielo. Vieron abrirse los cielos y descender dos hombres con gran esplendor y acercarse al sepulcro. La piedra que había sido arrojada a la entrada rodó, sola y apartada, así se abrió el sepulcro y entraron los dos jóvenes. A esto, los soldados despertaron al centurión y a los ancianos, que también estaban allí para la custodia. Mientras explicaban lo que habían visto, aquí ven a tres hombres saliendo de nuevo del sepulcro, dos sostenían al tercero mientras una cruz lo seguía. La cabeza de los dos primeros llegó al cielo mientras que la del que era llevado de la mano sobrepasó los cielos. Entonces oyeron una voz de lo alto que decía, ¿has predicado a los durmientes? Entonces se escuchó la respuesta que venía de la cruz, sí. Entonces acordaron juntos ir con Pilatos e informarle del hecho.
Sin embargo, mientras todavía estaban reflejando, los cielos aparecen abiertos, de nuevo, un hombre desciende y entra en la tumba. Al ver esto, el centurión y los que estaban con él se apresuraron a ir a la casa de Pilatos, aunque de noche, abandonando el sepulcro que estaban custodiando. Llenos de miedo contaron todo lo que habían visto y dijeron, verdaderamente era un hijo de Dios. Pilatos en respuesta exclamó, inocente soy yo de la sangre del Hijo de Dios, eres tú quien la quería. Entonces todos se acercaron a él y le rogaron que mande al centurión y a los soldados que no lo digan a nadie lo que habían visto, es mejor para nosotros, dijeron, ser culpables de un pecado muy grande delante de Dios y no caer en las manos del pueblo judío y luego ser apedreado. Pilatos ordenó al centurión y a los soldados que no dijeran nada. En la mañana del día del Señor, María Magdalena, discípula del Señor, tomó consigo a sus amigas y fue al sepulcro donde había sido puesto. Sin embargo, temieron que los judíos los vieran y dijeron, si no es posible que lloremos y nos golpeemos el pecho, durante el día en que fue crucificado queremos hacerlo, al menos ahora en su tumba. Pero, ¿quién también hará rodar la piedra puesta a la entrada del sepulcro para poder entrar y, sentándonos junto a él, hacer lo que es nuestro deber? La piedra es muy grande y tenemos miedo de que alguien nos vea. Si aún esto no es posible, al menos quisiéramos colocar en la entrada lo que traemos para su memoria, queremos llorar y golpearnos el pecho hasta llegar a casa. Pero cuando llegaron encontraron el sepulcro abierto, se acercaron y se agacharon adentro, vieron allí a un joven sentado en medio del sepulcro, apuesto y cubierto con una vestidura muy espléndida. Él les dijo, ¿por qué vinisteis? ¿A quién estás buscando? ¿Quizás el que fue crucificado? Ha resucitado y se ha ido. Si no estás convencido, agáchate y observa el lugar donde yacía, ya no está allí, ha resucitado y se ha ido a donde fue enviado. Entonces las mujeres huyeron llenas de miedo. Y terminamos con la historia de Nicodemo, también llamado Hechos de Pilatos. Estaban reunidos en la sinagoga, para discutir, no te voy a contar toda la historia, y se maravillaron de José de Arimatea el que había concedido el sepulcro para la sepultura, y aquí venían algunos, de los guardianes que los judíos habían pedido a Pilatos para vigilar la tumba de Jesús, por miedo dijeron que sus discípulos fueron y lo robaron. Dijeron a los líderes de la sinagoga, a los sacerdotes y a los levitas lo que había sucedido, a saber, hubo un gran terremoto y vimos, un ángel que descendía del cielo, es decir, un mensajero, volcó la piedra de la entrada de la cueva y él estaba sentado arriba. Brillaba como la nieve y el relámpago, terriblemente asustados yacíamos en el suelo como muertos. Entonces oímos la voz del ángel que hablaba a las mujeres que estaban cerca del sepulcro, no tengáis miedo, yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde yació el Señor, luego id de pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos y que está en Galilea. Los judíos, al escuchar estas palabras, dijeron con miedo, la noticia no debe difundirse, de lo contrario, todos podrían inclinarse ante Jesús, digan que los discípulos vinieron y lo robaron. Si el gobernador se entera de este asunto, lo persuadiremos y ustedes no tendrán ningún problema. Tomaron y hablaron como se les había dicho.
Ahora repasemos los puntos esenciales. En Marcos tenemos a las mujeres que llegan, ven el sepulcro ya abierto y encuentran a un joven vestido con una túnica blanca. En Mateo llegan las mujeres, allí es un gran terremoto porque llega un mensajero que desciende del cielo, hace rodar la piedra y se sienta sobre ella. Él también estaba vestido como un relámpago, con ropas blancas como la nieve. En Lucas las mujeres encuentran el sepulcro ya abierto, entran y aparecen dos hombres con vestiduras relucientes que les hablan. En Juan tenemos a María Magdalena que va sola, encuentra el sepulcro abierto. Inmediatamente corre a avisar a Pedro y a Juan, quienes a su vez corren hacia el sepulcro y lo encuentran vacío. En el sepulcro había dos mensajeros vestidos de blanco, quien le habla, luego de lo cual Magdalena voltea, ve a Jesús pero no lo reconoce, porque cree que es el jardinero y él se da a conocer llamándola por su nombre. Maddalena si volge, vede Gesù ma non lo riconosce perché pensa che sia il giardiniere e lui si fa riconoscere chiamandola per nome. En Pedro tenemos a los soldados haciendo guardia de dos en dos, y en el cielo hay un fuerte grito. Ven los cielos abrirse y dos hombres descienden con gran esplendor. Luego ven la piedra rodando sola, los dos hombres entran, tres salen y el tercero es compatible. Los cielos se abren de nuevo y otro hombre desciende nuevo. La Magdalena con las mujeres se encuentran el sepulcro vacío y dentro hay un joven con ropas relucientes. En los hechos de Pilatos, es decir, según Nicodemo, los soldados cuentan a los jefes de la sinagoga que hubo un gran terremoto y vieron a un mensajero que descendía del cielo. Volcó la piedra de la entrada de la cueva y se sentó sobre ella, brillaba como la nieve y el relámpago y se desmayaron de miedo. Estos son los elementos esenciales de los 6 cuentos que les he leído, no comentaré, ustedes vean cuáles son los elementos comunes, cuáles son los elementos divergentes, y como debe ser, formen sus propias ideas sobre lo que debe haber pasado. Así que os deseo unas felices fiestas como queráis vivirlas y como siempre, adiós, gracias y hasta la próxima. Grazie e alla prossima.